que puede cambiar en el corto plazo. En general, aquellos que no tienen necesidades inmobiliarias urgentes probablemente se mantengan al margen por ahora, esperando que la situación evolucione. En la era del distanciamiento social, uno de los desafíos más obvios para los agentes inmobiliarios era mostrar las propiedades. Como lo comentamos, en el mes de abril cayó casi un 84%. Hoy en día, todo el mundo desconfía de la seguridad y quiere minimizar el contacto. La Junta Regional de Bienes Raíces de Toronto también suprimió los open house para evitar riesgos. Esto ha llevado a que los agentes inmobiliarios trabajen con nuevas herramientas y haciendo presentaciones virtuales, aprovechando la tecnología para proporcionar un alto nivel de servicio sin el contacto personal. ¿Qué se espera a un largo plazo en el mercado inmobiliario? Por ejemplo, aunque las circunstancias son muy distintas, la última vez que el mercado inmobiliario de Ontario fue testigo de un estancamiento fue en el 2017, cuando el antiguo gobierno introdujo el Plan de Vivienda Justa, un paquete de medidas que incluía impuestos a los compradores para el área metropolitana de Toronto y nuevos controles de alquiler. Si bien las medidas en sí mismas no obstaculizaron la capacidad financiera de los compradores, causaron un enfriamiento psicológico en el mercado, ya que nadie quería participar en una operación en tiempos de incertidumbre. Tomando esto como referencia, hoy vemos que el mercado puede también caer en un enfriamiento. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, los fundamentos del mercado no han cambiado. El GTA y los centros urbanos más importantes siguen teniendo una alta demanda. Durante los últimos años, la demanda acumulada de compradores ha estado disminuyendo la oferta de viviendas disponible, creando un déficit en la disponibilidad de vivienda, el cual, combinado con el crecimiento de la población de las grandes ciudades, nos hace esperar que la actividad del mercado se reanude y se recupere rápidamente. Dicho esto, a medida que la gente reacciona y se adapta a las directrices del gobierno, podemos esperar que las ventas de bienes raíces se vean reactivadas en el segundo semestre de este año. Dentro del sector inmobiliario comercial, tanto inversionistas, propietarios y todos los ocupantes están todavía evaluando impactos, ajustando operaciones, construyendo y ejecutando planes de contingencia para apoyar a su gente y a sus negocios. El área de impacto más significativa para el sector de oficinas incluye la adopción del trabajo en casa y el soporte de la tecnología requerida para que éste sea productivo. Las empresas canadienses llevaban varios años trabajando en implementar el trabajo desde casa, según la Autoridad Canadiense de Registro de Internet. De acuerdo a un estudio presentado a finales del 2019, el 54% de los canadienses tienen infraestructura para trabajar desde casa. Sin embargo, solamente el 20% lo hace regularmente. A medida que los empleadores cambian las operaciones de una oficina física a un entorno en línea, se espera que este 20% suba significativamente. Hoy en día, la tecnología juega gran parte de nuestra vida y cada vez es más fundamental para el funcionamiento de los diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, esta nueva tendencia se le conoce como PropTech. Para entender qué es el PropTech, veamos lo siguiente. El PropTech es un movimiento originado en Reino Unido y corresponde al acrónimo de las palabras Property y Technology, y se define como el uso de la tecnología digital para hacer más eficiente el sector de bienes raíces. La nueva normalidad acelerará esta tendencia disruptiva en todos los procesos inmobiliarios.
Algunos de los beneficios del PropTech en el mercado inmobiliario son los siguientes. La reducción de costos de construcción, lo que da mayor margen y eficiencia a los desarrolladores inmobiliarios. Por otro lado, inyecta más recursos económicos al mercado mediante crowdfunding y nuevas formas de financiamiento. Agiliza la comercialización inmobiliaria y eficientiza el proceso de compra y venta en todos los niveles. Genera flexibilidad y liquidez en el mercado inmobiliario, el cual siempre se ha caracterizado por su rigidez e iliquidez. Actualmente podemos encontrar algunos beneficios en las siguientes categorías. Beneficios del PropTech. Por ejemplo, en los portales inmobiliarios. Estos portales han creado un mercado inmobiliario online, donde se concentra la oferta inmobiliaria, permitiendo búsquedas más eficientes y agilizando el proceso de cierre. Vemos también cómo la realidad virtual proporciona al cliente la experiencia de visita al inmueble sin necesidad de hacerlo físicamente, economizando así tiempo y recursos. Como comentamos, este beneficio se ha utilizado mucho ahora durante la pandemia. El Internet of Things. Este crea mayor plusvalía en el sector inmobiliario mediante el uso de avances tecnológicos aplicados a electrodomésticos, a instalaciones y a seguridad. Otro beneficio es la inteligencia artificial, usada para procesos de localización, comercialización y desarrollo de acuerdo a las tendencias y preferencias de las necesidades de la población. El crowdfunding inmobiliario, que facilita a pequeños inversionistas a realizar inversiones colectivas en desarrollos inmobiliarios y obtener algún rendimiento por ello, así como generar una nueva forma de financiamiento más competitivo para desarrolladores inmobiliarios. Los softwares inmobiliarios han venido evolucionando para poder administrar proyectos, permitiendo a los desarrolladores monitorear avances, prevenir retrasos, prevenir sobrecostos y proveer el mantenimiento y la comercialización de los diferentes proyectos. Las redes peer-to-peer son redes entre iguales, donde particulares pueden ofrecer vivienda como alojamiento, lo que ha permitido intensificar el turismo, proporcionando alternativas de hospedaje económico y evitando costos de intermediación. Y por último, el blockchain, con la creación de smart contracts, generando transparencia, rastreabilidad y liquidez de los activos inmobiliarios a través de tokens o certificados digitales de propiedad. El PropTech se ha venido adoptando por desarrolladores y consumidores a nivel mundial. Los primeros casos de PropTech en el mundo fueron los sitios online para la búsqueda de inmuebles, lo que ha seguido evolucionando en un tsunami de startups para todo el proceso inmobiliario. Este crecimiento exponencial lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en 2014 se tenían registradas 12 compañías dedicadas al PropTech y en tan solo 5 años el ecosistema creció a más de 7,000 empresas. Este tsunami fue posible gracias a diferentes innovaciones tecnológicas y a la adopción que han tenido estas en el mundo. Por ejemplo, la computación en la nube. Los códigos para programar que ahora son más ágiles y más rápidos. La absorción de dispositivos móviles por más personas a nivel mundial. Los sensores que ahora son más pequeños y más baratos. La inteligencia artificial y por último el machine learning. Algunos ejemplos de esta tendencia son, por ejemplo, Airbnb. Seguramente muchos de los que estamos aquí lo hemos utilizado o hemos oído hablar de él. Es una plataforma que facilita el arrendamiento entre particulares. Por otro lado, tenemos cada vez a más bancos implementando herramientas digitales para
poder obtener y dar seguimiento a créditos hipotecarios. De esta manera, pues haciendo más fácil el financiamiento y estando más cerca de los consumidores. Y por último, pues tenemos las fintechs. Las fintechs que no solamente se dedican al real estate o a los bienes raíces, sin embargo, hoy en día ya ofrecen crowdfunding para financiar proyectos y hemos visto también que cada vez están más, y hoy en día pues ya prácticamente todos los países del mundo, y entre ellos Canadá y México, ya están regulados y respaldados por ley fintechs que regulan a este tipo de instituciones financieras. Aunque la inversión en bienes inmuebles ha fluctuado a lo largo de los años a través de varias recesiones, la tendencia general ha sido que en época de crisis se dé una mayor asignación de recursos al sector, buscando diversificar, seguridad y tener estabilidad. No vemos razón para que esto cambie. El sector inmobiliario continúa ofreciendo buenos rendimientos contra el riesgo que ofrecen otra clase de activos. A continuación, veremos las 4 oportunidades tecnológicas más importantes que se desarrollarán en los próximos años. Debido al distanciamiento social, una de las problemáticas en el procedimiento de venta es la dificultad de visitar de manera física los inmuebles. Sin embargo, existen diversas soluciones para esto. Una de ellas, que es muy conocida pero tal vez es de las menos implementadas, es el uso de la realidad virtual y aumentada. Como lo comentamos en la presentación, los profesionales inmobiliarios empiezan a utilizar esta tecnología de manera amateur. La gran oportunidad está en la profesionalización y adaptación de la realidad virtual como parte del proceso inmobiliario. Por otro lado, en estos momentos de crisis, la financiación alternativa cobrará más relevancia que nunca a través de plataformas de inversión colectivas o crowdfunding. Durante los últimos años, estas plataformas han convivido con el financiamiento tradicional. Sin embargo, por los procesos largos e ineficientes de los bancos, la oportunidad está en la adopción de tecnología para agilizar los financiamientos y acercando inversionistas a proyectos que antes habían estado solamente al alcance de los grandes capitales. Se predice también el surgimiento de una ciudad multipolar global, que no únicamente tendrá diferentes centros de aglomeración para diferentes sectores. Por ejemplo, hoy en día vemos ciudades que tienen el distrito financiero, el hub tecnológico, la parte comercial. En el futuro veremos que habrá una nueva distribución de las compañías a través del uso mixto de espacios de coworking, de las oficinas en el hogar o el home office y de nodos semiautónomos. Esto genera oportunidades de inversión internacionales. La gran oportunidad está en poder acercar a los inversionistas locales con oportunidades globales con la misma seguridad y transparencia de hacerlo desde casa. La última gran oportunidad que vemos es el invertir en bienes raíces por medio de tokenizar las propiedades, lo cual significa convertir los títulos de propiedad, como pueden ser las escrituras, en un certificado digital, el cual está respaldado por la tecnología blockchain, brindando rastreabilidad, transparencia y total seguridad en la propiedad del bien inmueble. Canadá es actualmente un país muy atractivo en términos de inversiones extranjeras. El sistema de impuestos y las políticas de inmigración han hecho que muchos inversionistas extranjeros quieran invertir en Canadá. Quienes quieren comenzar a hacer negocios en Canadá tienen muchos beneficios que considerar, entre ellos la economía estable y el hecho de que Canadá es uno de los principales países del G20. México y Canadá comparten una relación vibrante y multifacética, la cual ha estado caracterizada por profundos vínculos interpersonales, intensas conexiones culturales
y un aumento de comercio e inversiones. Tomando en cuenta estas oportunidades tecnológicas, culturales y del mercado inmobiliario, es por eso que nace MountX Real Estate Capital, la primera plataforma de inversión inmobiliaria de Latinoamérica especializada en Canadá. Con un equipo de más de 20 años de experiencia en inversiones inmobiliarias, construcción, telecom y en el sector financiero, MountX queremos ayudar a los empresarios y ejecutivos locales a convertirse en inversionistas internacionales. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de MountX? Nosotros solamente invertimos en activos de calidad institucional. Históricamente, estas oportunidades de inversión han sido de las más buscadas por inversionistas calificados gracias a la relación riesgo y retorno que ofrecen. Hasta hace poco, la inversión en estos activos solía estar restringida a inversionistas con un alto capital y con una complejidad jurídica y fiscal. Por otro lado, nosotros supervisamos y coordinamos el ciclo de inversión de todos nuestros proyectos. Al ser inversionistas profesionales, nos permite tener una supervisión profunda y constante de todo el proceso de desarrollo de la inversión. Lo anterior no solo brinda un nivel adicional de seguridad para los inversionistas, sino que además alineamos los intereses de los inversionistas con los de la plataforma. MountX trabaja en equipo con algunas de las compañías más reconocidas de la industria, quienes se especializan en estructurar la operación jurídica y fiscalmente, asegurando que sean transparentes, seguras y eficientes. En todos nuestros proyectos brindamos protección y transparencia. Hay 3 pilares con los que un inversionista puede tener certeza de que el proceso es transparente y seguro. La primera es verificar que el desarrollador cumpla con los permisos y procesos de ejecución de obra. También proveemos valoraciones anuales de la inversión y del mercado a través de entidades independientes especializadas de renombre internacional como Century 21, con quien tenemos una alianza comercial en Canadá. Verificamos que nuestros inversionistas cumplan con todos los requisitos internacionales establecidos por las prácticas Know Your Customer y Anti-Money Laundering. ¿Cómo funciona nuestro modelo de inversión? Primero, con la generación de oportunidades, en donde identificamos proyectos y áreas de desarrollo en base a nuestro conocimiento del mercado y a nuestro algoritmo inmobiliario, identificando tendencias y oportunidades de inversión. Desarrollamos relaciones con los principales desarrolladores inmobiliarios, negociando condiciones especiales para nuestros inversionistas. También realizamos un profundo análisis financiero y fiscal para todos nuestros proyectos. Toda la inversión se somete a un proceso exhaustivo de análisis financiero y de due diligence. El análisis realizado por nuestro equipo interno es validado por un comité de inversión de primera línea. Estructuramos y constituimos la estructura jurídica óptima, buscando en todo momento transparencia, seguridad y eficiencia para nuestros inversionistas. Una vez que se aprueba la inversión a realizar, comenzamos el proceso de recaudación de ROCs, Building ROCs, así llamamos a nuestros puntos de inversión. Esto se realiza a través de consultorías personalizadas y salimos al mercado por 3 diferentes canales: por nuestra plataforma online, por brokers inmobiliarios y por banca privada. Una vez que completamos la ronda de inversión, procedemos a ejecutar la inversión. La conversión y distribución de los retornos. Iniciamos también la conversión 6 meses antes del vencimiento del proyecto, promoviendo con nuestra red inmobiliaria internacional para asegurar el periodo de inversión. Una vez cerrada la operación, distribuimos la inversión inicial más la ganancia de capital a los inversionistas. Con esto terminamos nuestro webinar, esperando que les haya sido de utilidad y que les ayude a tener un panorama del mercado inmobiliario en México y en Canadá.
También quisiera invitarlos a que en medio de todo este caos reflexionemos sobre las oportunidades que se están generando en cada uno de nuestros sectores y cómo los vamos a capitalizar en esta nueva realidad. Queremos agradecer a la Cámara de Comercio de Canadá y a todos sus miembros, y como regalo tenemos un ebook con mucho más información de la que vimos en este webinar para que ustedes lo puedan estudiar. También queremos ofrecerles una llamada personalizada para identificar las necesidades de inversión y cómo poder ayudarlos a aprovechar las tecnologías para convertirnos en inversionistas internacionales, en donde con mucho gusto, si nos mandan un email en el asunto Webinar CanCham, podemos agendar dicha llamada. Excelente, Enrique. Pues muchísimas gracias por tan interesante presentación. La verdad, todos los datos que diste muy concretos y muy útiles, estoy seguro, para toda la membresía. Y bueno, también agradecemos mucho el ebook que nos acabas de comentar. Lo vamos a hacer extensivo, así como con la presentación. Un excelente material que nos han preparado y pues les agradecemos mucho. Entonces, sin más por el momento, me gustaría pasar a la sección de preguntas y respuestas, por lo que pido que comiencen a escribir la audiencia sus preguntas o sus comentarios aquí en el chat, y con mucho gusto nosotros las vamos a leer. Y bueno, tenemos una primera pregunta por parte de José Treviño y dice: Enrique, ¿cuál es el régimen fiscal aplicable hoy en día a la compraventa de inmuebles residenciales en México y cómo puede cambiar? Sí, el régimen fiscal depende de qué tipo de personalidad jurídica tengan. Entonces tendríamos que hacer un análisis de cuál es la propiedad, con quiénes son los dueños, si es persona física o persona moral, y de esa manera poder establecer la estrategia correcta, ¿no? Nosotros no somos fiscalistas, tenemos socios que lo son, y sin embargo, pues sí depende de cuál es la estructura jurídica. Excelente, muchas gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta que dice: ¿cuál es el importe mínimo para poder invertir a través de ustedes en Canadá? Sí, nuestro importe mínimo nuestro rango de inversión va de $25,000 a $50,000 canadienses, siendo el mínimo, hoy nuestro proyecto mínimo es de $25,000 el ticket, canadienses. Excelente, este es un dato muy importante para la audiencia o para quienes estén interesados en algún momento invertir en Canadá en este tipo de inmuebles. Correcto, y nada más quisiera recalcar, los $25,000 más o menos está un poquito abajo de $500,000 y nuestro target es dar una opción de inversión pues a todos los empresarios y ejecutivos que quieran invertir en Canadá, ¿no? No se necesitan grandes cantidades ni tener pues millones para poder invertir y poder diversificar el riesgo y aprovechar las oportunidades que, como vimos, el déficit de vivienda que tiene Canadá hoy en día, específicamente en las grandes ciudades y específicamente en Toronto, que es donde estamos nosotros más enfocados, pues vemos que es una gran oportunidad, ¿no? Y aprovechando, ayer justo me llegó un reportaje en donde Toronto el año pasado había sido era la segunda ciudad con mayor crecimiento en Norteamérica en el 2018, y en 2019 ya fue la ciudad con un mayor crecimiento económico, con inversiones, y se está volviendo un hub. Todo el GTA se está convirtiendo en un hub tecnológico en donde pues grandes empresas reconocidas como Google, como Amazon, como Microsoft están abriendo corporativos, y de alguna manera está compitiendo pues contra el Silicon Valley. Entonces vemos que en los próximos años esta tendencia va a seguir, las empresas siguen invirtiendo, y esto pues va a seguir generando pues muchas oportunidades inmobiliarias. Excelente, Enrique, pues muchas gracias, un dato muy interesante y para tomar en cuenta. Y tenemos a Rodrigo Pineros, dice: hola, me gustaría hacer un comentario sobre las estadísticas de migración en Ontario.
Adelante, Rodrigo, por favor. Estás en mute. Bueno, muchas gracias por la invitación. Extraordinaria la presentación, Enrique, muchas gracias. Me presento un poco. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, señor. Mi nombre es Rodrigo Piñeros, broker inmobiliario Centro 21 y parte pues, de esta alianza maravillosa con MONX. Quisiera aportar un dato que me parece interesante, la presentación muy completa. Solo quisiera añadir que Canadá como tal es un país abierto al mundo a la inmigración. Concretamente en el año 2018 el número de inmigrantes oficiales fue 303,000 y en el año 2019 313,000. Y se espera que este año, independiente del tema de la pandemia, tenga un número importante y se espera que el 46% de estos inmigrantes lleguen al GTA. Luego estamos hablando de una cifra de aproximadamente 150,000 personas. Esto es lo que hace el GTA y Toronto, digamos, especialmente interesante para el tema inmobiliario, porque sabemos que tiene una fuerza de crecimiento bien importante. Y a la otra cifra, para completar la presentación de Enrique, sería que el año antepasado se tenía registrado 70,000 unidades, condominios en construcción en Toronto y un número de construcción de casas de 60,000 para un total de 130,000. Cuando comparamos la cifra de lo que el año pasado llegaron a GTA de 146 contra 130,000 viviendas nuevas, es cuando muestra que hay un déficit sin incluir el crecimiento normal de la ciudad, es decir, el mercado va creciendo y moviéndose, lo cual lo sigue siendo interesante. Luego apunto a lo que usted decía, que se espera un segundo semestre muy atractivo, pero sobre todo acompañado de una política nacional que nos va a permitir continuar con este crecimiento y que Toronto sea pues una puerta al mundo para muchas personas y por supuesto para la inversión inmobiliaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Así es, pues las oportunidades y el tanto de inmigración como de crecimiento económico, pues es lo que hace y lo que convierte en hoy tan atractivo poder invertir en Toronto. Correcto. Excelente. Muchas gracias por tu aportación, Rodrigo. Gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta por parte de Fernando del Villar. Menciona cuál es el porcentaje del property tax. Sí, también depende de la propiedad y del estatus migratorio. Tendríamos que ver si es un inmueble multifamily, un single family o un inmueble comercial. Y con mucho gusto, Fernando, podemos, si quieres, si tienes más interés, agendar una llamada y vemos las diferentes opciones que te podríamos, pues que incluyen el property tax. Excelente, Enrique. Tenemos otra pregunta por parte de Juan Pablo Solórzano y menciona cómo es el proceso para empezar inversiones con MountX. Enrique, y tal vez si me lo permites, si podemos pasar a la lámina de tu contacto por si ellos quieren tomar nota y, como bien dices, pueden agendar una reunión o una videollamada contigo. Entonces, bueno, aquí dejamos también los datos de Enrique para que se puedan poner en contacto con ellos. Y bueno, no sé si quieras comentar brevemente sobre esta pregunta, Enrique. Así es, muchas gracias, Juan Pablo. El proceso es agendar esta llamada, registrarte como un inversionista. Ya teniendo el registro, te vamos a facilitar con toda la información financiera de los 3 proyectos que traemos hoy en día para que tú lo puedas analizar. Después agendamos otra llamada para poder resolver todas tus dudas y de ahí partimos ya a hacer la estructura jurídica para darte los datos para que te puedas ya empezar a hacer tu inversión. Excelente, Enrique, muchas gracias. Vicente Grau menciona: muchas gracias por tu presentación, Enrique. ¿Cómo funciona el certificado digital token que mencionaste como título inmobiliario? Me imagino que solamente esto es en Canadá. Excelente pregunta, Vicente, muchas gracias. Los tokens inmobiliarios
funcionan a través de la tecnología blockchain. Nosotros de hecho estamos haciendo un upgrade en la plataforma para empezar a funcionar ya con tokens, en donde el título, que en este caso en Canadá, o la escritura, se convierte por medio de una empresa o funciona como un tipo fideicomiso, en donde cada token es parte de este fideicomiso y donde tú puedes comprar e invertir en un token y de esa manera ser parte de la inversión. Por otro lado, los beneficios que tienen los tokens es que son a nivel internacional. O sea, tú tienes los tokens que se pueden hacer tanto en Canadá como en México. Hoy, cumpliendo con la ley FinTech, ya los podemos tener también y los podemos comercializar en México. Y el gran beneficio es que además de que tienes una rastreabilidad porque queda registrado en blockchain tu transacción, que el blockchain de alguna manera es una red descentralizada a nivel mundial que haría la función de alguna manera de un registro público, aunque obviamente siguen existiendo los registros públicos en los países, y te da la facilidad de poder intercambiar tu token en los diferentes mercados que actualmente existen. Hoy en día existen mercados en donde se venden tokens, no solamente inmobiliarios, sino se venden mucho tipo de tokens y ahí también puedes intercambiar los tokens. Estamos nosotros en el proceso de upgrade para ya tener esta tecnología al alcance pues tanto de México como del mundo, ¿no? Excelente, Enrique, muchas gracias. David Fuji menciona, buen día, comentaba durante la presentación sobre la afectación de la vivienda plus. Sin embargo, en México, el sector informal y bajo se cree que sea el más afectado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, nosotros vemos que obviamente hay un mercado para la vivienda plus en donde la clase alta de México va a seguir utilizándolo como un refugio o como una diversificación a la volatilidad que está teniendo, pero el gran mercado inmobiliario pues se mueve en el interés medio y social, en donde vemos que el gobierno va a seguir empujando políticas económicas que permitan seguir con la adquisición de vivienda, pues ya que también en México pues tenemos un gran déficit de vivienda. No estamos seguros cómo lo va a hacer nuestro gobierno, pero vemos que es un detonante, ¿no? La construcción es un detonante de toda la economía y pues bueno, con la recesión que se ve venir, pues creemos que el gobierno va, además de que pues también es una política pues popular, ¿no? Entonces creemos que el gobierno, no sabemos qué va a hacer, pero creemos que va a ir por allá, lo cual va a hacer que se dé este crecimiento en los sectores más bajos. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Diana García menciona, buenos días, quisiera saber si Mount X también tiene servicio inverso, ayudando a inversionistas canadienses en real estate mexicano. Gracias. Sí, no, lo tenemos también con el upgrade que vamos a tener en nuestra plataforma para integrar blockchain. Ya vamos a poder hacerlo. Hoy en día estamos enfocados nada más en ayudar a inversionistas de México y Latinoamérica a invertir en Canadá. Sin embargo, la tecnología nos va a permitir ya tener esa bidirección, ¿no? El que también inversionistas canadienses puedan invertir en México. Excelente, muy interesante. Irma Áviles menciona, felicidades por tu presentación muy clara. ¿Se puede hacer un pool de inversionistas? Sí, efectivamente la plataforma lo que nos ayuda es a generar este pool de inversionistas de una manera segura, confiable, con un administrador profesional para poder con solo 500,000 pesos pues ser parte de este pool de inversionistas para poder invertir en Canadá, obteniendo retornos pues que la única otra forma de conseguirlo pues sería teniendo grandes capitales.
Excelente. Carlos Barba menciona muchas felicidades por la presentación. Américo García pregunta, ¿cuál es el retorno de la inversión esperada? Hoy en día nuestros retornos, como les digo, tenemos 3 proyectos y el retorno va de un 10 a un 12% de retorno de inversión. Con mucho gusto también, Américo, podríamos platicar y podríamos presentarte los proyectos en dólares canadienses. Excelente. Santiago Romero menciona, ¿cuándo considera la recuperación del sector inmobiliario en México? Pues nosotros vemos que para finales de año vamos a empezar a ver ya un poco la recuperación. Obviamente hemos estado viviendo con el semáforo que de hecho esta semana se abre, ¿no? Pues conflicto de los gobiernos y no solo el de México entre la salud pública y la economía. Sin embargo, pues desafortunadamente, como lo vimos también en las gráficas, vemos que México la curva pues no ha sido controlada. Entonces esperamos que en los próximos meses la curva sea controlada y de ahí es lo que nos va a dar la pauta para la recuperación. Entonces pues, estimamos que va a ser para finales de año. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Y bueno, no tengo aquí más preguntas, pero yo sí quisiera hacerte una pregunta en particular. Claro. En tu presentación mencionabas acerca de plataformas como Airbnb, que Sí. sabemos que son de economías compartidas. Entonces, bueno, yo sé que tienen un gran auge, por ejemplo, en ciudades como Toronto, que como justo dices, el costo de la vivienda cada vez está encareciendo un poco más. Entonces, quería preguntarte, ¿tú qué opinas acerca de este tipo de plataformas y su afectación con la pandemia? ¿Cómo crees que vaya a ser la recuperación? Sin duda alguna, el tema de Airbnb es un tema súper interesante, que es el claro ejemplo de una PropTech que llegó al mercado pues, a revolucionar el mercado de las rentas cortas o los short terms. Antes de que entrara la pandemia, cabe mencionar que Toronto, al igual que muchas ciudades de Estados Unidos, ya estaban regulando el short term lease, ya que en una primera instancia la tecnología pues le ganó a los actores del gobierno o a los reguladores, y pues tú podías de alguna manera rentar una habitación o tu casa sin tal vez contar con las medidas de seguridad necesarias. Entonces el gobierno de Toronto ya estaba trabajando en esta regulación para poder pues ya absorber, digamos, el uso de Airbnb. Y lo que hoy vemos es que Airbnb, independientemente que es una PropTech, ya que tiene que ver con real estate, pues está totalmente vinculada, o su mayor uso era el turismo. Entonces aquí vemos que la recuperación pues va a ir en función también de cómo se vaya recuperando la industria del turismo, cómo permitan y empiecen a abrir las fronteras hacia el turismo, lo cual es, pues también vemos que en los próximos meses ya van a empezar, pero pues va muy relacionada con el turismo, ¿no? Vemos que como puede funcionar y puede evolucionar también a ser una herramienta de movimiento social, ¿no? En donde, como veíamos, si hay gente que necesita comprar o que va a esperar o que se tiene que mudar, pues también puede por ese lado este short term tener un auge en un mercado pues más profesional que de turismo. Excelente, muchísimas gracias. Muy, muy interesante presentación, Enrique. Me uno a las felicitaciones de nuestra audiencia. Y bueno, únicamente para repetir que vamos a compartir la presentación, así mismo como el ebook que amablemente nos preparó MountX. Y bueno, aquí también está el dato de contacto de Enrique, para que por favor, si tienen unas dudas acerca de cómo funciona la plataforma, que creo que es bastante disruptiva y muy interesante, pues con mucho gusto se pueden acercar a él. Y sin más por el momento, Enrique, antes de cederle la palabra a Yael, me gustaría ver si tienes algunas palabras finales para nuestra audiencia. Gracias, Valeria. Pues de nuevo agradecer a todos los participantes, agradecer a la cancha y invitarlos, ¿no? Como
les comentaba al final, todo este caos del COVID, sin lugar a duda, pues ha venido a cambiar la forma en la cual vivíamos, pero también trae pues muchas oportunidades en donde hoy vivimos en el mundo pues más conectado en toda la historia de la humanidad y creo que hay que aprovecharla en cada uno de los sectores, no solamente en el inmobiliario, sino encontrar el cómo poder fortalecer estas relaciones y generar oportunidades y generar valor en los diferentes mercados. Muchas gracias y esperamos con mucho gusto cualquier interesado, con mucho gusto podemos platicar y podemos ver la manera de apoyarlos.